Me llamo Sophia Williams. Tengo 28 años y estoy a 3 días de casarme con el hombre que más amo, Ethan Blackwood. Todo parecía perfecto hasta que sus adinerados padres me presentaron de repente un acuerdo prenupcial con una condición muy estricta. Si no lo firmaba, la boda se arruinaba. No se imaginaban que tras mi apariencia sencilla se escondía un exitoso hombre de negocios con una fortuna de hasta $9 millones y una determinación inquebrantable. Sus rostros arrogantes estaban a punto de conocer a la única persona que realmente respetan: el dinero. Por favor, comparte en los comentarios cómo sigues esta historia. Si te gustan las historias de personas que pasan desapercibidas y logran cambiar las cosas, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para acompañarme en este viaje, un viaje a contracorriente para borrar esas sonrisas desdeñosas. Crecí en un barrio obrero de Chicago, donde mis padres eran profesores de secundaria y me inculcaron los valores de la educación y el trabajo duro. Éramos adinerados, pero no ricos. Cada centavo de la matrícula universitaria provenía de becas que pagué con noches en vela y un excelente rendimiento académico. Me gradué de Northwestern con un título en informática y me lancé de lleno al mundo tecnológico, con ganas de triunfar a mi manera. Mi abuelo fue mi mayor apoyo. Cuando falleció durante mi último año de universidad, me dejó una herencia inesperada. Su estilo de vida frugal escondió décadas de inversiones inteligentes que incrementaron su fortuna a $7 millones, que me legó. Invertí la mayor parte y dediqué una pequeña parte a fundar una startup de software educativo. A los 26 años, la empresa había crecido $2 millones, elevando mi patrimonio neto a 9 millones. Pero nadie lo habría notado con solo verme. Vivo en un apartamento modesto, conduzco un coche cómodo y visto con recato, pero sin extravagancias. Quiero triunfar o fracasar según mis capacidades, no según mi cuenta bancaria. Mi patrimonio es un secreto privado que solo conocen mis padres, mi mejor amiga Jenny y mis asesores financieros. Conocí a Ethan en una cena benéfica que apoyaba programas educativos para niños desfavorecidos. Mi empresa había patrocinado el software y yo representaba la donación. Ethan vino porque los Blackwood siempre estaban presentes en eventos sociales importantes. Destacaba no solo por su alta estatura y sus cálidos ojos marrones, sino también por su sinceridad hacia la causa de la fiesta. Charlamos con naturalidad sobre la desigualdad educativa, nuestras rutas de senderismo favoritas y nuestra pasión por la comida tailandesa picante. Cuando me pidió mi número, no lo dudé, a pesar de conocer su pasado familiar. Los Blackwood eran una familia adinerada y antigua de Chicago cuyo bufete representaba a muchas empresas poderosas. Nuestra primera cita fue un picnic en el Parque del Milenio. Ethan trajo pan casero y admitió que había investigado mi empresa en línea y que estaba impresionado. Así era Ethan, cuidadoso pero sincero. Nos hicimos inseparables, con escapadas de fin de semana, sesiones de cocina fallidas en mi cocina, debates intelectuales que duraban hasta el amanecer y una profunda conexión íntima que hizo que todo lo demás desapareciera. Él no hacía alarde de su riqueza, ni yo tampoco. El dinero no era importante en la vida que construimos juntos. Amaba mi pasión por el trabajo y mi independencia. Yo apreciaba su sentido de la justicia y la equidad legal, a pesar de su rica crianza. Cuando me llevó a conocer a sus padres después de 6 meses, noté los primeros indicios de una ruptura. La mansión Blackwood era enorme, ubicada en la zona más exclusiva de Lake Forest, con jardines meticulosamente cuidados y una casa con capacidad para 8 familias. Richard y Victoria Blackwood eran educados, pero me evaluaban con frialdad. Victoria era especialmente hábil haciendo preguntas que, aunque disfrazadas de superficialidad, intentaban sondear mis antecedentes.
Northwestern es una buena escuela, dijo durante la cena. ¿Es adecuado el programa de becas? Tus padres son profesores. Una profesión admirable, aunque supongo que las dificultades económicas son inevitables. Ethan ignoró o decidió ignorar estas indirectas. Era el menor de 3 hermanos, acostumbrado a tratar con su madre con tacto. Su padre era más directo, pero aún así me ignoraba en la conversación centrada, hablando solo de cosas que Ethan sabía, dejándome fuera. Aún así, lo amaba, y sus frustraciones eran pequeñas comparadas con la alegría que me traía. Cuando me propuso matrimonio en nuestro segundo aniversario en un crucero al atardecer por el lago Michigan, dije que sí. El anillo de su abuela, una elegante esmeralda que me sentaba a la perfección. La planificación de la boda había comenzado como un sueño, pero empezaban a aparecer grietas en los cimientos. Victoria se involucró en todo, desde el lugar hasta las flores, sin hablar nunca de dinero, pero se sobreentendía implícitamente que Blackwood pagaría los gastos porque yo claramente no podía permitirme una boda digna de su hijo. No corregí ese malentendido, manteniendo mis finanzas en secreto por orgullo y sin querer competir por dinero. Ethan intentó ser conciliador, poniéndose de mi lado cuando era necesario, pero también pidiéndome que cediera. A menudo cedía más porque los pequeños detalles eran menos importantes que casarme con él. Cuando Victoria añadió 50 amigos de la familia a la lista de invitados, acepté. Cuando criticó mi elección de pastel de bodas por ser rústico y pidió un suntuoso pastel de 7 pisos en una pastelería famosa, lo dejé pasar. Lo único en lo que insistí fue en el vestido de novia, un diseño moderno que me hacía sentir guapa y segura. Incluso eso se convirtió en el tema de sus insinuaciones de que lo había elegido para ahorrar, no necesariamente porque le gustara. Se acercaba la boda, me sentía como una extraña en mi propio compromiso, pero me consolé pensando que después de la boda, él y yo construiríamos nuestro propio hogar lejos de la influencia de nuestras familias. Elegimos vivir en un apartamento en el centro, cerca del trabajo, aunque su madre insinuó que viviríamos en la zona residencial de Blackwood. 3 días antes de la boda, todo estaba en marcha. El lugar estaba preparado, las flores arregladas, el menú terminado. Acababa de confirmar con el fotógrafo cuando Victoria me llamó para invitarme a tomar el té de la tarde. Ethan había estado en reuniones todo el día, dijo, y quería que hablara con ella a solas antes de la boda. En retrospectiva, debería haber percibido la dulzura artificial en su voz, pero estaba agotada y estresada, viéndolo como una oportunidad para conectar con mi futura suegra. No sabía que me estaba metiendo en una trampa que pondría a prueba tanto mi paciencia como los cimientos de mi relación con la familia de Ethan. La casa Blackwood lucía magnífica bajo el claro sol del miércoles. La fachada de piedra relucía, la entrada circular, impecable. Al entrar en el patio con mi modesto Audi, vi el Mercedes de Richard aparcado allí, una sorpresa, ya que Victoria no había dicho que estaría allí. La criada, Marta, abrió la puerta y me condujo al salón formal en lugar del salón de mañana, donde Victoria solía recibir a sus invitados. Otro presagio del que solo me di cuenta más tarde. Victoria y Richard estaban sentados allí, vestidos como si fueran a una reunión de negocios en lugar de a una merienda amistosa. Victoria llevaba un sofisticado traje azul marino que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, y Richard llevaba un traje gris carbón tradicional con gemelos con el escudo familiar. Sofía, gracias por venir tan de repente, dijo Victoria con una media sonrisa. Siéntate, por favor. Me senté frente a ella, sintiéndome de repente más como si estuviera en una entrevista de trabajo que en una visita familiar. El juego de té sobre la mesa seguía intacto.
Necesitamos hablar un par de cosas antes de la boda, dijo Richard sin rodeos. Primero hay que resolver asuntos de negocios para asegurar que todo vaya sobre ruedas después. Victoria asintió. Todo matrimonio exitoso se basa en la claridad de expectativas y acuerdos. Se me encogió el corazón. ¿Qué hay que discutir? Pregunté, con el corazón enfriándose al presentir que esto iba a ser desagradable. Richard sacó un grueso documento azul de su maletín y lo puso delante de mí. Este es el acuerdo prenupcial que redactó nuestro abogado de familia. Protege el patrimonio familiar y estipula qué sucede si el matrimonio fracasa. No me apresuré a conseguir el documento. Es la primera vez que oigo hablar de un acuerdo prenupcial, dije con cautela. Ethan y yo nunca lo hemos hablado. Él lo entiende, intervino Victoria. Nuestra familia tiene una gran propiedad que ha estado protegida durante generaciones. Es solo una formalidad que todos deben firmar al entrar en la casa de los Blackwood. Eso me hace sospechar. El hermano de Ethan se casó con un banquero, su hermana con un político. ¿No todo el mundo necesita un acuerdo prenupcial para proteger su patrimonio? Hojeé el documento y me di cuenta de que no estaba nada equilibrado. Incluía disposiciones que me dejarían prácticamente sin dinero en caso de divorcio, independientemente del tiempo o las contribuciones. Los bienes adquiridos durante el matrimonio pertenecían a Ethan, y las disposiciones sobre propiedad intelectual relacionadas con mi empresa también se vieron afectadas. El material es demasiado unilateral, dije intentando mantener un tono de voz neutral. Richard negó con la mano. Ese es el lenguaje habitual para proteger el patrimonio familiar. Debes entender que la fortuna Blackwood es un legado multigeneracional. ¿Y qué pasa con mis activos? Pregunté, sobre la empresa y la propiedad intelectual. Victoria se burló. Tu software educativo es bonito, pero estamos hablando de una fortuna. Su voz estaba llena de desprecio. A sus ojos, yo era inferior y debería estar agradecida de tener una familia adinerada en la que confiar. La sugerencia de añadir condiciones a mi empresa también era desprecio. Podemos añadir una cláusula sobre tu empresa, dijo Richard con generosidad. Incluso si nos divorciamos, Ethan será generoso sin formalidades. Suele ayudar a los débiles. Me ardía la cara, pero intenté mantener la calma. ¿Cuándo tengo que firmar? Pregunté. Hoy es el mejor día. Victoria sacó un bolígrafo Montblanc de su bolsillo. La boda es en 3 días. Quiero terminar esto primero. Dejé los documentos con cuidado. Necesito que mi abogado los revise primero. Richard arqueó una ceja. ¿Es realmente necesario tener un abogado personal? Nuestro abogado es el mejor de Chicago. Le respondí, es que quien lo redacta tiene ventaja. Mi abogado me representa. Victoria empezó a irritarse. Sofía, este procedimiento es como una hora. Todo el mundo lo firma. Necesito 24 horas para que un abogado lo revise, dije. Richard y Victoria se miraron. Tenemos que resolver esto hoy, insistió Richard. ¿Quieres decir que tenemos que firmar sin asesoramiento legal hoy o se cancelará la boda? Pregunté con claridad. Victoria dijo fríamente. La familia Blackwood tiene una petición inamovible. Ethan lo entiende. Si de verdad lo amas, tú también lo entenderás. Firma o cancela. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Miré a Richard y a Victoria, segura de su poder. Para ellos, yo no era más que una disyuntiva entre perderlo todo o dejar a quien amaba porque me habían mentido. Me levanté y agarré los documentos. Tengo que hablar con Ethan. Victoria dijo con indiferencia, él ya conoce ese puesto.
Puede que le dé vergüenza hablarte directamente, pero entiende las responsabilidades familiares. Esto fue lo que más me dolió. Resultó que Ethan lo sabía, pero no me lo dijo. Necesito hablar con él antes de decidir. Richard también se levantó, ajustándose el traje. Tienes hasta mañana a las 9 de la mañana. Necesitamos tu firma o la decisión de cancelar la boda. Espero que elijas con sabiduría. Victoria terminó con frialdad. Ethan te quiere mucho. Sería una lástima herirlo por un asunto tan insignificante. Asentí y bajé del coche con la sensación de llevar una carga pesada. Al cruzar la puerta de Blackwood, se me saltaron las lágrimas. De camino a casa, las calles elegantes se fundían con el paisaje urbano familiar. Tuve que parar 2 veces porque no veía bien lo que tenía delante. El teléfono sonó 4 veces, con el nombre de Ethan parpadeando en la pantalla. No contesté, necesitaba tiempo para pensar. Pensando en el escrutinio de Victoria sobre el coche que conducía, el desprecio de Richard por mi modelo de negocio y otras situaciones en las que me infravaloraron simplemente por mi origen de clase media, ahora entendía que era un sistema de discriminación. Al llegar a casa, llamé a mi mejor amiga, Jenny. Estaba furiosa por las acciones de Blackwood. Le conté lo sucedido y le dije que me dolía que mi novio lo supiera, pero no se atreviera a decir nada. Jenny me preguntó por el contrato. Le dije que era un documento muy desfavorable, que incluía una cláusula que afectaba mi propiedad intelectual, lo cual era completamente inaceptable. Me dijo que llamara a Harold, mi abogado, quien había estado a cargo de mi caso desde que mi abuelo vivía. Prometí que lo haría. Pero primero, tenía que hablar con Ethan. Cuando lo llamé de nuevo, contestó enseguida. Me preguntó por qué estaba molesta y preocupada. Le dije sin rodeos que sus padres me habían tendido una trampa con el contrato y me habían pedido que lo firmara o cancelara la boda, y le dije que lo sabía. Su silencio fue muy revelador. Admitió que no esperaba que sus padres me atacaran así, dijo que me lo diría, pero se demoró por miedo a preocuparme. Me enojé. ¿Sabías que me habían tendido una trampa? ¿Protogerm? No, eso es cobardía. Dijo que estaba exagerando, se enojó y que el contrato era solo un documento legal común que todos firmaban. Lo reté a leerlo con atención. Confesó que no lo había leído con atención porque su padre decía que era un modelo familiar común, una norma inmutable. Leí en voz alta la cláusula sobre propiedad intelectual que podría afectar a mi empresa. También se sorprendió y argumentó que su padre no podía permitirlo. Le dije que necesitaba tiempo para pensar y le pregunté de qué lado se pondría. ¿De sus padres o del mío? Él protestó que era injusto, que amaba a su familia, pero también a mí. Le pregunté quién sería yo para él dentro de 3 días entre ambos bandos. No pudo responder. Le dije que lo llamaría mañana y colgué. Me senté en mi apartamento con el teléfono aún en la mano, con lágrimas que amenazaban con caer, para luego transformarse en incredulidad y determinación. Si los Blackwood pensaban que esto era cuestión de dinero y poder, les demostraría que tenía ambos. Abrí mi portátil y revisé mis registros financieros. La herencia de $7,5 millones había crecido gracias a una inversión cuidadosa, y el valor de la empresa de $1,5 millones elevaba mi patrimonio neto a unos $9 millones. No era dinero de Blackwood, pero era suficiente para marcar la diferencia. Se lo oculté a mis padres, a Jenny y a Harold, el abogado. Era hora de revelar la verdad. Le escribí a Harold diciéndole que necesitaba una reunión urgente a las 7 de la mañana para resolver el contrato preboda en 3 días. Respondió enseguida que llegaría puntualmente con toda la documentación necesaria.
Esa noche estuve despierta, dividida entre la ira y la ansiedad, pero a la mañana siguiente estaba lista. En la oficina, vestía un traje gris oscuro. El pelo recogido y las perlas de mi abuelo me recordaban los valores y la perseverancia. Harold, un abogado de 72 años con 45 de experiencia, leyó el contrato y su rostro se puso serio. Dijo que era el contrato más parcial que había visto. Le pregunté si podía impugnarlo. Sonrió, seguro de que no solo se opondría, sino que lo reemplazaría con un documento justo que protegería mis derechos. Nos sentamos durante 2 horas a redactar un nuevo acuerdo prenupcial que fuera justo, protegiera los activos y la propiedad intelectual de ambas partes, y Harold también asesoró sobre la presentación. Había planeado reunirme con Ethan en privado primero y luego ir con él a convencer a mis padres en un lugar neutral, el elegante restaurante Lakeview. Después de más de 1 hora preparándome, llamé a Jenny para que me contara. Se sorprendió, pero me apoyó porque no podía llevar la mascarilla puesta para siempre. Ambas sabíamos que se necesitaría algo de confianza. Era hora de encontrarme con Ethan en Carlucci's, el elegante restaurante italiano donde celebramos nuestro primer aniversario. Llegué temprano y elegí una mesa en un rincón tranquilo. Ethan llegó puntual, visiblemente exhausto. Se disculpó por haber lastimado a mis padres, diciendo que había hablado con ellos, pero sin éxito. Le pregunté cómo reaccionaron y me dijo que su padre lo había llamado débil y que su madre había llorado porque había elegido a alguien de fuera. Pero él no estuvo de acuerdo, protestó con vehemencia y se negó a acceder a su irrazonable petición. Prometió llamar a todos los invitados si la boda se cancelaba por eso. No pude evitar sentirme orgullosa. Dijo que había pasado la noche en casa de un amigo pensando en el nuevo contrato familiar, pues le parecía demasiado forzado. Decidí revelar mi secreto, no era pobre. Le envié los informes financieros. Mi abuelo dejó más de $7 millones y una empresa que valía 1,5 millones. Se quedó atónito. Me preguntó por qué no se lo había dicho antes. Le expliqué que quería que me quisieran por quien soy, no por dinero. Se sorprendió y admitió que había falta de transparencia entre nosotros. Leímos el nuevo contrato justo que redacté juntos y él confirmó que era un acuerdo justo que protegía a ambas partes por igual. Dije que quería un matrimonio basado en la igualdad y el respeto, no en ser la consentida de una familia adinerada. Me tomó de la mano y aceptó ver a mis padres mañana y ayudarlos a entender que las cosas tenían que cambiar. Elegimos el restaurante Lakeview, un lugar privado y exclusivo para reunirnos con Richard y Victoria. Los padres de Ethan llegaron tarde, como era de esperar. Declaramos seriamente que el contrato anterior era inaceptable porque nos resultaba abrumador, y presentamos un nuevo contrato y los registros financieros. La verdad de los $9 millones fue una gran sorpresa. Richard y Victoria se quedaron atónitos y tuvieron que admitir que tuvieron que reconsiderarlo todo al descubrir que yo no era el tonto común que creían. Victoria dijo que le parecía extraño que hubiera ocultado mi riqueza, y Richard comentó que aún debía pensarlo bien. Ethan me apoyó y cuestionó el comportamiento de mis padres. Victoria dijo que solo estaban protegiendo a su familia, pero yo veía que usaban el dinero para controlar la relación. Ethan dijo que eso tenía que parar. Las conversaciones fueron tensas pero finalmente condujeron a un acuerdo sobre un nuevo contrato y un periodo de revisión. Victoria se mostró comprensiva y dijo que quizá me había juzgado mal, aunque no estaba del todo de acuerdo. Richard admitió que ahora tenía que ser más justo. Al final de la reunión, Richard me estrechó la mano, me consideró un digno oponente y me prometió cooperación en el futuro. Victoria me recibió con más respeto que antes.
Ethan y yo salimos del restaurante sintiéndonos unidos, más fuertes en nuestra relación, listos para enfrentar juntos los desafíos de la familia. 2 días después, lucí un vestido de novia moderno y firmé un contrato equilibrado con la familia Blackwood. La boda se celebró en el Hotel Drake con más de 200 invitados, llena de emoción. Victoria apareció con un vestido azul claro, vino a felicitarme y me regaló un par de pendientes de zafiro, una reliquia familiar que recuerda a la mujer resiliente que salvó a la familia Blackwood de la Gran Depresión. Junto a mi padre, que estaba orgulloso y emocionado, entré en una nueva vida, en lugar de ser un extraño, ahora parte de una verdadera familia. Después de nuestra boda y luna de miel en Grecia, Ethan y yo establecimos límites claros con nuestras familias y vivimos juntos bajo el mismo techo de nuestra elección mutua. Las relaciones con mis suegros también cambiaron gradualmente de forma positiva. Victoria aceptó que no participáramos en las actividades familiares regulares y Richard mostró respeto por mi opinión cuando me invitaron a trabajar como consultor para el bufete de abogados de familia. El acuerdo prenupcial está guardado y nunca se espera que se utilice, pero es un símbolo de igualdad en nuestro matrimonio. Al recordar el tumultuoso momento que precedió a nuestra boda, sé que la confrontación y la honestidad allanaron el camino para una base sólida que la conveniencia no podría haber proporcionado. Aprendí que ocultar partes de mí, incluso por buenas razones, puede tener consecuencias. Ethan aprendió a resistir la presión familiar por amor. Mi espíritu es el dinero no para controlar a los demás sino para ser independiente y salir adelante. El matrimonio es una mezcla de 2 filosofías, 2 enfoques sobre el dinero, la familia y la carrera profesional. Para llevarse bien, se necesita comunicación constante, respeto y un firme compromiso con los valores fundamentales, aunque también se deben hacer pequeñas concesiones. 3 días antes de la boda, fácilmente podría haber firmado un contrato para evitar problemas o haber renunciado al amor. Elegí el camino más difícil, afrontar la verdad, la justicia y el respeto. Eso determinó cómo Ethan y yo construimos nuestro futuro con su familia, una relación de igualdad y respeto. Quiero saber si alguna vez te has puesto de pie cuando te subestimaban. ¿Has demostrado tu verdadero valor? Comparte tu historia en los comentarios. Si esta historia te conmueve, apóyame dándole a me gusta y suscribiéndote al canal para vivir más historias de victoria y cambio conmigo. Gracias por estar ahí. Recuerda, a veces la mayor fortaleza es no permitirte ser menos de lo que realmente eres.